Capítulo 7. Ora como puedas, pero ora. Si no tienes un método especial para orar, te puedo indicar una forma sencilla para organizar el tiempo y las cosas que no deberían faltar en un momento privado de oración. Se trata de dividir en 7 partes la oración. A continuación, te explicaré. La oración privada, es decir, a solas con Dios, puede incluir alabanza, gratitud, confesión, búsqueda de la dirección divina, intercesión, algún asunto personal y escuchar la voz de Dios. Permítame darte versículos bíblicos que constituyen el fundamento de cada una de estas partes de la oración. Número 1. La alabanza. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina. Alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza. Alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes. Alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Número 2. Gratitud. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Número 3. Confesión. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Número 4. Búsqueda de la dirección divina. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Número 5. Intercesión. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Número 6. Asunto personal. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Número 7. Escuchar la voz de Dios. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Si tú puedes usar estas 7 partes en tu oración y a cada parte le dedicas 2 minutos, ya habrás orado 14 minutos. Pero si dedicas a cada parte 5 minutos, al terminar ya habrás orado por más de media hora. Así que tú puedes dedicar los minutos que quieras y puedes a cada parte de la oración y gozarte en la presencia del Señor mientras oras por mucho tiempo. En realidad, quiero decirte que no importa la forma ni el método de orar. Lo que verdaderamente importa es orar. Por eso titulé este capítulo, Ora como puedas, pero ora.
Por otra parte, quisiera advertirte sobre una tendencia que existe en ciertos hermanos acerca de la forma de orar. La tendencia se trata de orar solamente en la posición de rodillas y algunos de ellos se oponen a cualquier otra forma diciendo que la única oración que Dios acepta es la que se hace de rodillas. No sé si lo hacen por ignorancia o por capricho, pero como quiera que sea, se hace demasiado radical. Yo uso la posición de rodillas para orar. Es mi forma favorita de orar, pero no podría decir que es la única forma de hacerlo o que es la única manera que Dios acepta, porque negaría la respuesta que Dios me ha dado a oraciones que he pronunciado sentado, de pie y caminando, e inclusive con los ojos abiertos conduciendo mi automóvil. También negaría las numerosas respuestas que Dios ha concedido a tantos personajes de la Biblia, pronunciadas bajo diversas circunstancias y que se encuentran registradas hasta hoy. Permítame mencionarte algunos ejemplos. Nehemías oró de pie frente al rey y oraba mientras trabajaba. Sería bueno revisar todo el libro de Nehemías, ya que este era un hombre de oración y Dios contestó sus oraciones pronunciadas aún mientras luchaba en batallas. Otro personaje que oró desde el vientre de un gran pez fue Jonás, y Dios le respondió desde allí. Jesús también oraba de pie. Jesús recomendó orar en todo tiempo, y sería muy difícil mantenerse arrodillado todo el tiempo. Los discípulos también oraron en diferentes formas y bajo diversas circunstancias. Pablo nos recomienda orar sin cesar. Comentando esta cita de Elena G. de White, que dice: Cristo insta a su pueblo a que ore sin cesar. Esto no significa que deberíamos estar siempre de rodillas, sino que la oración ha de ser como el aliento del alma. Nuestros pedidos silenciosos, doquiera estemos, han de ascender a Dios, y Jesús, nuestro abogado, suplica por nosotros, sosteniendo con el incienso de su justicia nuestros pedidos ante el Padre. Siguiendo el consejo del apóstol Pablo, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. White continúa diciendo: no siempre estamos situados de manera que podamos entrar en nuestros aposentos para buscar a Dios en oración, pero no hay tiempo o lugar en que sea inapropiado ofrecer una petición a Dios. No hay nada que nos impida alzar nuestro corazón en el espíritu de la oración ferviente. Entre las multitudes en la calle, en medio de un compromiso de negocios, podemos enviar una petición a Dios y rogar por conducción divina, como lo hizo Nehemías cuando hizo su pedido ante el rey Artajerjes. Puede encontrarse un aposento de comunión donde estamos. Aunque pueda haber una atmósfera manchada y corrompida alrededor nuestro, no necesitamos respirar de la misma, sino que podemos vivir en la atmósfera pura del cielo. Necesitamos tener conceptos más claros de Jesús y una comprensión más completa de las realidades eternas. Podemos decir entonces que no existe una única manera de orar, que no importa la forma o el método que usemos, Dios está atento a escucharnos y a respondernos. Considero que la posición de rodillas quizás sea la más apropiada para la oración personal privada, pero si no te puedes arrodillar para hacerlo, ora como puedas, pero ora. Recuerda que la oración que Dios no oye es la que no se hace. Nuestras oraciones siempre están imperfectas debido a que no sabemos pedir y no conocemos el lenguaje de Dios. Pero gracias al Espíritu Santo que toma nuestras oraciones y las traduce al lenguaje celestial intercediendo por nosotros. El lenguaje celestial, dice la Biblia, que son gemidos indecibles, es decir, que nosotros no lo podemos pronunciar o decir. También nuestras oraciones son aceptadas por los méritos de la justicia de Cristo. Así que la respuesta es
Gracias a Jesús que continúa intercediendo a la diestra del Padre por nosotros. A pesar de lo anteriormente dicho, soy testigo ocular de numerosas respuestas a oraciones imperfectamente pronunciadas y desde labios pecadores e imperfectos como los míos. Permítame contarte una experiencia que marcó mi vida y que me confirma una vez más la certeza de la oración. Acepté la invitación a predicar durante una semana. Era una campaña de evangelismo en la ciudad de Nueva York. La primera noche todo estuvo maravilloso. Buena música, todo estaba muy bien organizado, muchos asistentes. Se llenó el templo. Era un ambiente celestial. Pero la segunda noche ocurrió algo extraño. Desde que llegué minutos antes de participar en el momento de oración, sentí el ambiente pesado. Era diferente. Había algo que me incomodaba. Quizás nadie lo notó. Aún así, todo se desarrolló igualmente. Desde que empecé la predicación sentía un ruido extraño. Era como voces que interrumpían y opacaban mi voz. No le di importancia, pero pocos minutos antes de terminar el mensaje que estaba presentando sobre la gracia de Dios y su plan de salvación para la humanidad, Dios puso en mis labios la siguiente frase: ningún ser humano se pierde por lo malo que es o por la cantidad de pecados que ha cometido, sino porque rechazó la sangre de Cristo. Y ningún ser humano se salva por lo bueno que es o por las cosas buenas que hizo, sino por la sangre bendita de Cristo. Mientras pronunciaba esa frase, se levantó una joven que estaba sentada en las bancas de atrás de la iglesia y con terribles gritos decía: no lo soporto más. Corrió a grandes saltos hacia la plataforma. Mientras saltaba y gritaba, viniendo hacia mí, pude ver su rostro como se transformaba en un rostro de animal, y sin pensarlo dije para mí: Señor, estoy en tus manos, líbrame del mal. Mientras la joven se lanzó sobre mí con toda su furia, yo permanecí firme, queriendo protegerla del golpe que se podría haber dado contra la firme plataforma de madera que la esperaba. Ella pegó contra mi pecho y tomándome por el traje, lo desgarró y cayó al piso queriéndome morderme los pies. Mientras eso ocurría, se escuchó en la congregación un grito de espanto, asombro y miedo. Los niños estallaron en llanto. Los diáconos y ancianos corrieron para ayudarme, mientras otras personas lloraban y salían a prisa abandonando el lugar. Todo era un caos. Tan pronto como pude, recuperé el micrófono y le pedí a la congregación que no salieran, que nos arrodilláramos para orar por esa pobre joven atormentada por el maligno. No podríamos abandonarla en esa condición. Mientras las diaconisas y los diáconos sostenían sus extremidades contra el piso, ella los levantaba cuando quería. Era enorme la fuerza que la poseía. Me di cuenta que no podía hacer nada por ella, excepto orar. Así que llamé a los ancianos y comenzamos a orar. Al comienzo no podíamos oír por los gritos y las acciones de la joven que mientras balbuceaba intentaba escupirnos. Después de varios minutos de oración, la joven se fue calmando hasta guardar silencio. Luego escondió su rostro y no quería mirarnos. Después que las hermanas le habían dado a beber agua, habían limpiado su rostro y trataban de consolarla, me acerqué para despedirme y ella, dándome la espalda, me dijo: Pastor, este mal me da con mucha frecuencia. He sufrido por muchos años. He visitado muchas iglesias cristianas. Muchísimos pastores han orado por mí. Me han hecho exorcismo, pero me vuelve a atormentar el mal. Me dijo también: si regreso mañana, me volverá a atormentar el espíritu malo, aunque esta vez me siento diferente. No me permitió orar una vez más, pero le dije: si quieres regresar mañana, es tu decisión, pero no te sientas obligada.
Enseguida me reuní con los líderes de la iglesia para tomar las precauciones necesarias en caso que la joven regresara la noche siguiente. Efectivamente, la noche siguiente ella regresó. La sentamos en la segunda banca del frente, evitando causarles miedo a los que iban llegando, y en el centro de la banca, custodiada por dos parejas de esposos a cada lado, de tal manera que no podía salir fácilmente. Allí permaneció la joven con el rostro caído. De vez en cuando lloraba, pero no fue atormentada, gracias a Dios. Regresó todas las noches durante la semana, triste pero sin ser atacada, y la última noche pasó al frente aceptando a Jesús y entregándole su vida. Después de terminar la reunión, me quedé un momento para tratar de calmar su llanto, y fue allí donde escuché una de las historias más tristes que jamás había oído. Me dijo: era tan solo una niña de 7 años en mi país de origen, cuando una noche los malos entraron a nuestra casa. Mataron a mi padre y a mi madre y a mis hermanitos. Yo escapé corriendo, pero yo vi todo eso, pastor. Corrí hasta la casa de mis abuelos, con los que viví 3 años, pero allí me fue peor. Mi abuelo se emborrachaba y me golpeaba, me trataba muy mal y me decía que me iba a matar. Mi abuela no hacía nada para defenderme. Mi abuelo me decía que yo sería una prostituta, que ese era mi destino. Una noche mi abuelo llegó a la casa borracho, me violó mientras me gritaba que yo era una prostituta. Luego mató a mi abuela y él mismo se mató. Yo salí corriendo, pero no tenía dónde ir y solo tenía 10 años. Desde ese momento viví en la calle. Comencé a robar, a tomar alcohol, a ingerir drogas, y pronto entré en el mundo de la prostitución. Además, aprendí magia negra, me convertí en una bruja y vivo en el mundo del satanismo. Alguien me trajo a este país para el trabajo de la prostitución y aquí estoy. No hay cosa mala que yo no la haya hecho. No tengo remedio, no sé qué hacer. Ya puedes imaginarte qué hacer al escuchar tan triste historia. Sin que ella lo notara, yo estaba llorando y preguntándole a Dios: ¿qué hago? Le dije: ¿quieres orar? Ella dijo: no sé cómo hacerlo. Le dije: inténtalo. Allí escuché la peor oración que nunca había oído, con las peores palabras, que parecía más un insulto o murmuración que una oración. Ella estaba sentada y yo estaba de pie. Pero mientras ella trataba de tartamudear su oración, pude observar cómo su rostro iba cambiando, como si alguien le estuviera estirando el rostro y arrancándole la piel tosca y quemada por el frío de la calle. Al día siguiente ella pidió ser bautizada. No estábamos seguros de su decisión, pero como le decíamos que no, como teníamos a otras personas que serían bautizadas, decidimos que la joven sería la última en hacerlo. Allí el enemigo quería quitarle la vida ahogándola, pero el pastor, con la ayuda de los ancianos, la pudieron sacar de la pila bautismal. Dios obró un extraordinario milagro en su vida. La hizo una nueva criatura. La he visto muy feliz sirviendo al Señor en su iglesia y dirigiendo grupos pequeños de evangelización. Hay poder en la sangre de Cristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Amén. También fui testigo presencial de la terrible tragedia que sufrió la familia Batista en Long Island, Nueva York. Eran apenas las 7:30 de la noche aproximadamente cuando Wilson, el hijito mayor de la familia y único varoncito de tan solo 13 añitos de edad, jugaba en el parque cerca a su casa. El padre del jovencito estaba saliendo de su casa para recoger a su hijo, cuando escuchó disparos de pistola hacia el lado del parque donde estaba su hijo, pero jamás se imaginó que se tratara de su único hijo.
Rápidamente llegó al parque y encontró sangre regada por el piso y un grupo de jóvenes y niños que llorando daban gritos diciendo: «Lo mataron, lo mataron». Efectivamente, se trataba de su hijito, quien había recibido un disparo en medio de sus ojos. Mientras la policía dándole prisa lo recogían, el padre llorando oraba diciendo: «Señor, devuélveme a mi hijo como sea. Yo lo acepto como sea». En esa condición encontré a don Wilson Batista padre. Yo sabía que en su hogar había grandes dificultades espirituales, ya que su esposa era la única cristiana de la familia y que él, su hijo y su hija no querían aceptar a Jesús a pesar de la súplica diaria de esa madre y esposa. Quizás este hombre no oraba, pero en esta condición, con el corazón hecho pedazos, intentaba comunicarse con Dios. Yo sabía que este hombre no sabía orar, pero Dios escucha y responde aún a los que no saben orar, pero lo intentan. Todos, desesperados, corrimos hacia el hospital. Allí la familia reunida me pidieron entre llanto y lamento que orara y ungiera con aceite al niño y que lo entregaríamos al Señor aceptando su santa voluntad mientras esperábamos el diagnóstico médico. Tengo grabado en mi memoria la imagen de este padre que con profundo dolor y angustia desesperante trataba de decirle a Dios: «Señor, por favor, devuélveme a mi hijo, como sea lo acepto». El diagnóstico fue terrible y carente de esperanza. La bala había cortado signos vitales del cerebro que no se podrían reconstruir jamás. Por lo tanto, el niño no podría ver, no podría comer, no podría caminar ni moverse. Esta noticia empeoró la situación, causando mayor dolor a los corazones heridos de sus padres. Sin embargo, al padre le brillaron sus ojos cuando el doctor dijo que el niño continuaba vivo. Esa era su oración al Señor, que le mantuviera la vida y que Él lo aceptaría en cualquier condición. Después de muchas semanas de sufrimiento de estos padres, de oración, ayuno, ruego, lloro y lamento, el niño continuaba con vida pero inconsciente. Por otra parte, la iglesia se había unido en 40 días de oración por el niño y su familia. Finalmente el niño despertó milagrosamente reconociendo a sus padres y a su hermanita. Muy pronto el jovencito se recuperó casi al 100% y con la ayuda de Dios está caminando y haciendo todo por sí mismo. Lo mejor de todo esto fue que a raíz de ese poderoso milagro, don Wilson padre, Wilson Jr. y su hermanita aceptaron a Jesús y le entregaron sus vidas. Tuve el privilegio de bautizar a toda esa linda familia y hoy sirven gozosos al Señor en la iglesia. Él como diácono, ella y su hija como diaconisas. Esta es la experiencia de la respuesta de Dios a la oración de un hombre que no sabía orar. Por favor, toma tiempo para orar. Si quieres hacer algo verdaderamente valioso en esta vida, dedica tiempo a la oración. No es que la oración en sí misma tenga poder. El poder está en Dios. La oración es una herramienta, un medio a través del cual podemos comunicarnos con Dios. Y por ese medio, Él nos habla y nos dota de su poder. Es tiempo de orar más. Decide ahora mismo orar más. Y por eso, ora como puedas, pero ora.